Vamos entonces con nuestro tema del día de hoy, lo que es la distancia entre dos puntos. La distancia entre dos puntos equivale a la longitud del segmento de recta que los une expresado numéricamente. Distancia entre dos puntos. Dados dos puntos cualesquiera, tenemos un primer punto A y un segundo punto B. Definimos la distancia entre ellos como la distancia de A a B, como la longitud del segmento que los separa. La fórmula para trabajar distancia es esta que tenemos aquí. Esa fórmula para trabajar distancia nos sirve a nosotros para calcular la longitud de un segmento. Entonces, ¿cómo está dada la fórmula? Dice, nosotros tenemos nuestros puntos, recordemos que todo punto tiene una coordenada en X y una coordenada en Y. Tomamos uno de los dos puntos como primer punto y el otro como segundo. No importa a quién tomemos de primer punto. Eso sí, debemos recordar cuánto vale la X del primer punto y la Y del primer punto, la X del segundo y la Y del segundo. ¿Cómo se encuentra la distancia? Dice que sería la raíz cuadrada de la diferencia de las coordenadas de los dos puntos en X elevado al cuadrado más la diferencia de las coordenadas de Y en los dos puntos elevada al cuadrado. Entonces, esa fórmula de distancia es la que vamos a utilizar para trabajar. Vamos a ver nuestro primer ejemplo. Encuentre la distancia, tenemos estos dos puntos que están aquí. El punto P, menos 8,5 y el punto Q, 5,1. ¿Okay? Entonces, para poder trabajar con esa distancia, ¿qué vamos a hacer? Vamos a colocar, lo primero que nosotros debemos colocar es nuestra fórmula de distancia. Es lo primero que debemos colocar, nuestra fórmula de distancia. Aquí está nuestra fórmula de distancia. Inmediatamente vamos a asignar quién será nuestro primer punto y nuestro segundo punto. Yo tomé mi primer punto, el punto P, y mi segundo punto, el punto Q. ¿Qué dice la fórmula? Dice que el primer paréntesis debo sustituir la X del segundo punto. ¿Okay? La X del segundo punto vale 5. Menos, que es el menos de la fórmula, la X del primer punto, que en este caso sería menos 8. Elevado al cuadrado, más, ahora sería la Y del segundo punto menos la Y del primer punto elevado al cuadrado. ¿Okay? Sustituí, comienzo a desarrollar. Recuerden que cuando nosotros tenemos signos de ocupación u operaciones combinadas, entonces nosotros debemos desarrollar. Un momentito. Nosotros debemos desarrollar las operaciones de adentro hacia afuera. Nosotros debemos desarrollar las operaciones de adentro hacia afuera para poder entonces trabajar. ¿Okay? Vamos a ver nuestras operaciones. Tenemos entonces la operación, aquí tenemos 5 menos 8. Multiplicamos aquí los signos, aplicamos ley de los signos. Recuerden que no podemos tener dos signos seguidos, menos por menos, más. Quedaría 5 más 8 y 1 menos 5. Aquí daría menos 4. Hacemos la reducción y quedaría 5 más 8, 13, elevado al cuadrado, más menos 4 elevado al cuadrado. Desarrollamos las potencias,
13 elevado al cuadrado sería 169 y menos 4 elevado al cuadrado sería 16. Recuerde que base negativa elevada a un exponente par nos va a dar positivo. Sumamos o restamos dependiendo de los signos y nos queda que la distancia es igual a la raíz de 185. No la calculé porque no es una raíz exacta. ¿Alguien tiene alguna pregunta hasta el momento con este ejemplo? Profesora, la fórmula es en general. Sí, la fórmula es general, Taylor. La fórmula que siempre vas a usar es esta que está aquí de primerita, la primerita que apareció. Lo que te va a variar son las coordenadas del punto. Ok, gracias. ¿Alguien más? Veamos entonces un segundo ejemplo. Tenemos ahora 2 puntos nuevamente, distancia, recuerden que estamos calculando distancia. Lo primero, nuestra fórmula. Aquí está nuestra fórmula de distancia, lo primero que debo colocar. Luego voy a colocar los valores. Miren, ya yo les puse aquí quién es el primero y quién es el segundo punto. Comienzo a reemplazar, dice que será la raíz de... La primera X que debo reemplazar es la X del segundo punto. Recordar que la X es el primer valor de la coordenada. Sería 5 menos la X del primer punto, que sería menos 3. 5 menos 3 elevado al cuadrado. Más, ahora acá tenemos Y sub 2, que sería la Y del segundo punto, que sería 1. Menos la Y del primer punto, que sería 1. 1 menos 1 elevado al cuadrado. Hacemos las operaciones indicadas. 5 menos por menos aquí más, quedaría 5 más 3 elevado al cuadrado y 1 menos 1, que sería 0 elevado al cuadrado. Esto daría 5 más 3, que sería 8. 8 elevado al cuadrado, que es 64 más 0. 64 más 0 va a seguir siendo 64. Y esta raíz sí se puede calcular. La raíz de 64 sería 8. O sea que la distancia entre P sub 1 y P sub 2 sería igual a 8 unidades. ¿Alguna pregunta allí o estamos claros con lo que está escrito allí? ¿Algo que vean? ¿Y esa cuadrada cómo sale, profe? ¿Qué cosa? El cuadrado. Sí, La fórmula, este exponente de aquí, la fórmula misma nos los va a dar. Esta fórmula es siempre la misma, no va a cambiar cada vez que nosotros vamos a trabajar. Nosotros lo tenemos en la fórmula y ella lo que vamos a hacer es sustituir los valores que están acá arriba. Ese cuadrado ya viene en la fórmula. ¿Alguna otra pregunta? no, profe. ¿No hay preguntas? Veamos un tercer y último ejemplo. Tenemos 2 puntos, el punto P y el punto R. El punto P, recuerden que sería mi primer punto y mi punto R, que sería el segundo. Veamos entonces. Lo primero, nuestra fórmula de distancia. Ya tenemos la fórmula. Lo primero que hay que poner es la fórmula. Comenzamos a reemplazar. Dice que el primer valor que yo voy a colocar va a ser el valor de X en el segundo punto. En el segundo punto X vale 3. Aquí está. Menos, que es el menos de la fórmula, el valor de X en el primer punto. En el primer punto X vale 2 elevado al cuadrado. Más, ahora, la Y del segundo punto, menos 2, menos la Y del primero, que sería 5. ¿Ok? Aplicamos ley de los signos, reducimos 3 menos 2, 1 elevado al cuadrado. Recuerden que de desarrollo de adentro hacia afuera. Y aquí quedaría menos 2 menos 5, que son signos iguales, se suman y se coloca el mismo signo, menos 7 elevado al cuadrado. Ahora sí desarrollo los cuadrados. 1 al cuadrado, 1 más menos 7 al cuadrado, 49. 1 más 49,
50. La raíz de 50 va a ser la distancia. Yo quiero saber cuánto es ese número. Aproximadamente 7.07. Si me piden un número como más exacto. ¿Ya? ¿Preguntas hasta allí? Pasamos entonces a lo que es aplicación de distancia. ¿Para qué nos sirve la aplicación de la distancia? Nos sirve para calcular perímetros. ¿Qué es el perímetro? Es como quien dice el contorno, el borde de una determinada figura. ¿Cómo se obtiene el perímetro? Sumando los bordes, las longitudes de cada borde. Encontrar entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a encontrar el perímetro de un triángulo y dependiendo de las características de ese triángulo lo vamos a clasificar. Encontrar el perímetro de un triángulo significa encontrar la distancia que hay alrededor del triángulo. La forma más simple de encontrar el perímetro de un triángulo es sumar la longitud de todos sus lados. Pero si no conoces las longitudes de todos los lados, primero tendrás que calcularla. Para un triángulo cuyos lados son A, B y C, el perímetro P se define como la suma de esos tres lados. ¿Okay? Vamos a sumar para encontrar el perímetro. Veamos un ejemplo. La relación entre las medidas de los tres lados del triángulo determina la clasificación en triángulo equilátero, isósceles y escaleno. ¿Qué significa? Que dependiendo de las longitudes o de las características que cumplen los lados de ese triángulo, el mismo se va a poder clasificar equilátero, isósceles y escaleno. ¿Qué significa que sea equilátero? Las medidas de sus tres lados son iguales, es decir, los tres lados son congruentes. Etimológicamente, X significa igual y látero, lado. ¿Ok? Para que un triángulo sea equilátero significa que usted calculó las tres distancias entre los puntos y todas le dieron el mismo valor, entonces ese triángulo se llama equilátero. Isósceles, las medidas de dos lados son iguales, es decir, dos lados son congruentes. Etimológicamente, iso significa igual y esqueles significa piernas. ¿Ok? O sea, que tenemos que un triángulo va a ser isósceles y cuando usted calculó todas las distancias de ellas, dos distancias miden exactamente lo mismo, el triángulo recibe el nombre de isósceles. Por último, un triángulo escaleno. Todas las medidas de su lado son diferentes, es decir, no tiene lados congruentes. Etimológicamente, escaleno significa oblicuo. ¿Qué significa que mi triángulo sea escaleno? Que ninguna de mis distancias me dio igual, todas miden diferente. Entonces, eso tiene que ver con el taller que ustedes deben hacer y que deben entregarme la próxima semana. Entonces, vamos a ver un ejemplo. Encuentra el perímetro del triángulo cuyos vértices son, me van a dar 3 puntos, el punto L que es menos 1, 2, el punto M que es 4, 3, el punto N que es 3, menos 2, indique el tipo de triángulo, ¿ok? Lo primero que usted va a hacer es localizar esos puntos. Yo aquí localicé los puntos. Tengo el primer punto, menos 1, 2. Recuerden que menos 1 a la izquierda, 2 hacia arriba. Aquí está el valor de mi punto L. Mi punto M, 4, 3. 4 en X, 3 en Y. Aquí está mi punto M. Mi punto N, 3 menos 2. 3 en X menos 2 en Y. Uno esos puntos y ahora vamos a ver cuánto miden la longitud de esos lados. Primera distancia que voy a calcular, la distancia de L a M. Mi distancia de L a M. Tomo entonces mis valores, dice que va a ser L el primer punto, L el segundo, M el primero. Entonces tenemos aquí X2, ¿quién va a ser? Menos 1, menos 4, ¿ok? Seguimos. Ahora la otra sería 2 menos 3. Aplico ley de los signos. Aquí me quedan signos iguales, se suman, daría menos 5 elevado al cuadrado y 2 menos 3 menos 1 elevado al cuadrado. 5 al cuadrado, 25 y menos 1 al cuadrado, 1. La raíz de 25 más 1 sería la raíz de 26.
No la puedo calcular, la dejo así. Vamos a ver nuestra segunda. Ya yo sé que este pedacito de aquí mide raíz de 26. Vamos a ver ahora la distancia de M a N, o sea, esta distancia de aquí a acá. Aplico nuevamente la fórmula de distancia. 4 menos 3 y 3 menos 2. Aquí están. 4 menos 3 daría 1 al cuadrado, 3 más 2, ¿por qué? Menos por menos más, 3 más 2, y daría entonces 5 al cuadrado. 1 al cuadrado más 25, y eso sería la raíz de 26. Miren, ya tengo dos lados que miden lo mismo. Vamos a ver nuestro tercer lado. La distancia que nos hace falta, la distancia de N a L. Entonces comienzo, 3 menos 1 y menos 2 menos 2. ¿Okay? Desarrollamos aplicando ley de los signos, menos por menos, más 3 más 1 y 2 menos 2. 3 más 1 sería 4 elevado al cuadrado y menos 2, que sería menos 4 elevado al cuadrado. Desarrollo las potencias. 4 al cuadrado 16 y menos 4 al cuadrado 16. 16 más 16, 32. Tengo las tres distancias que yo necesitaba. Ahora debo decir qué tipo de triángulo tengo. ¿Cuántos lados iguales tengo? Tengo dos lados iguales. Como tengo dos lados iguales, ese triángulo es un triángulo isósceles. Ahora me dicen que debo calcular el perímetro. Como debo calcular el perímetro, dice que sería que yo sume las distancias que encontré. Raíz de 26 más raíz de 26 más raíz de 32. Como estos radicales no son semejantes, ¿qué voy a hacer? Voy a sumar lo decimal de cada radical para saber más o menos cuánto estaría midiendo el perímetro de este triángulo. Raíz de 26 es 5.09 más o menos. Si usted lo mete en una calculadora, la raíz de 26 sería 5.09, más la raíz de 26 nuevamente, 5.09, más la raíz de 32, que es 5.65. Sumamos y eso nos da 15.83. Ahora, ¿tenemos alguna pregunta con respecto al ejemplo? Como está desarrollado el ejemplo, asimismo tiene usted que hacer el taller que debe subirme a la plataforma. ¿Alguna Profesora, ¿no tiene Dígame. algún otro ejemplo? Que no me queda duda. Yo en la plataforma les dejé unos videos, Keylor. En plataforma hay unos enlaces. Ok, gracias, profesora. Ajá, en la misma plataforma hay unos enlaces a, creo que 2 videos de aplicación de lo que es la distancia. Aparte de que en plataforma igual está la presentación del día de hoy. Entonces yo les dejé allá un pequeño documento, que en ese documento hay unos enlaces para que vean, creo que demoran como 4 o 5 minutos cada video de los que está allí. ¿Okay? Para que entonces aclares un poquito más, pues puedas ver un poquito más acerca de lo que son las aplicaciones de la distancia para calcular la longitud del perímetro de un triángulo. ¿Okay? ¿Alguien tiene alguna pregunta? Nadie tiene ninguna pregunta. Entonces, señores, recuerden que lo que tengo pendiente por entregarles por evaluarles, es lo que es el parcial de la semana pasada que ustedes debieron haber hecho. ¿Okay? Es lo que tengo pendiente por evaluarles. Debo estarlo evaluando esta semana, así que ya como el martes por allí más o menos usted puede tener ya, subirse a plataforma o meterse al CIRAL a ver sus notas, porque igual yo inmediatamente califico, estoy colocando sus notas en plataforma. ¿Ok? La gente que es modular, recuerde que
debe ir haciendo sus asignaciones y tenerlas listas el día 6 de marzo y entregarlas en el instituto, ya que yo las paso a buscar para poder evaluarles y colocarles sus calificaciones. ¿Sí? Los que no han visto, los que están en plataforma y han visto que no les he evaluado la actividad, cierta actividad, es por la razón de que usted me está colocando en esa actividad algo que no es. Solo ya les dije al principio que una persona, todavía volví a revisar anoche, y una sola persona fue la que hizo la corrección de que se había equivocado de actividad y me subió otra actividad, pero ya corrigió y yo ya le pude evaluar. Pero de allí hay 2 personas más que no tienen la nota y ya yo les puse la observación donde dice claramente que deben subir la actividad nuevamente porque no me subieron lo que era. ¿Okay? Así que entonces estoy en espera de que esas personas corrijan su actividad y de que ustedes puedan enviar las actividades de esta semana, que es lo de distancia. ¿Ok? Entonces, señores, nos vemos la próxima semana. Continuamos entonces Profesora, con... Dígame, Keylor. esta semana no hay un seminario. Sí, ustedes tienen un seminario, yo los voy a ver porque igual voy a estar en el seminario. Yo debo estar en el seminario con ustedes. Ah, ok, gracias. Ok, Keylor. ¿Alguien con alguna otra pregunta? ¿Algo más? Profe, ¿y en qué página está la tarea? La tarea. Ahorita lo que pasa es que yo no estoy, en mi casa no tengo el módulo al lado, pero sí está, es la única de distancia que hay allí, que dice que es, déjeme ver si yo lo coloqué, me parece que en plataforma yo puse la actividad que era, puse la página, ya les digo, déjenme entrar a la plataforma para decirles, porque yo allí coloqué la actividad, creo que le puse hasta el número de página por lo mismo. Okay. En la página 27, profe. Déjeme ver, yo creo que sí, déjeme ver, distancia. Dice página 29 en la plataforma. En la plataforma dice página 29, porque es recuerden que es la evaluación sumativa. Creo que en la 27 hay una práctica que dice formativa. Fíjese, el que tiene el módulo a mano y me corrige. El que dice taller sumativo es la 29. Exactamente, entonces aquí está, porque allí en la plataforma dice claramente página número 29. Sí, en la página 29. Ajá, página 29 está la actividad sumativa, que es exactamente un problema así como el que yo les presenté, que usted tiene que dibujar el triángulo, luego de que usted lo dibuja, calcula las distancias, luego calcula el perímetro y por último dice si ese triángulo, qué tipo de triángulo es. Es que esa distancia AB hace. Ajá, exactamente, y creo que ya le tiene bastante cosas ya detalladas de lo que tengan que hacer. Ok, gracias. Ok, señores, pues entonces nos vemos el próximo sábado en el seminario que tienen ustedes acerca de lo que son las plataformas del instituto. Hasta la próxima semana, señores.